La celebración de la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo es la más importante de todas las celebraciones cristianas, porque conmemora la resurrección de Jesucristo. Vigilia significa pasar una noche en vela y cobra un sentido especial en la víspera pascual porque recuerda el pasaje bíblico en el que un grupo de mujeres llegan al sepulcro para terminar de embalsamar a Jesús, pero no encuentran su cuerpo. Luego un ángel se aparece y les dice: «¿Buscáis a Jesús el Nazareno? No está aquí, ha resucitado. Decidles a sus discípulos que vayan a Galilea y allí lo verán». Esta resurrección es la que nos enseña a nosotros el cumplimiento de las palabras de Jesús en nuestra vida. Así como Jesucristo murió y al tercer día resucitó, así el cristiano que muere en Cristo también resucitará al final de los tiempos. Al inicio de la vigilia estamos ante una liturgia muy rica en símbolos. Luego de encender el fuego, y con el fuego el cirio pascual, y proclamar la resurrección, se recita el pregón pascual. En él se relata brevemente la historia de la salvación, desde la creación, la prueba y caída de Adán, la espera y liberación del pueblo de Israel, hasta la entrega de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y nos lleva a la salvación. El pregón pascual está dirigido a toda la humanidad y es una de las estrellas de la noche pascual, pero especialmente para los cristianos. San Agustín nos invita a recordarlo constantemente, porque es un mensaje de esperanza y nos transmite la victoria de la luz sobre la oscuridad. Después viene la larga liturgia de la palabra, que Marinieves nos ha leído un ramillete de textos bien escogido. Continúa posteriormente la liturgia bautismal, o por lo menos la bendición del agua y la renovación de las promesas bautismales. Esta es la noche bautismal por excelencia, la renovación de nuestro bautismo. Finalmente, en la celebración eucarística, retorna el Aleluya, que durante todo el tiempo de Cuaresma lo hemos omitido de la liturgia. Se vive un ambiente festivo y de alabanza porque se cumplieron las promesas de Dios, especialmente por haber restaurado su amistad con la humanidad y otorgar la salvación por medio de la resurrección. Los cristianos en Oriente, en Tierra Santa, también en Grecia, en donde participamos en una noche pascual con un grupo, después de la celebración nos decimos los unos a los otros: «Christos aneste», Cristo ha resucitado. Esta es una afirmación teológica y espiritual, pero es una afirmación que exige de nosotros también una vivencia existencial profunda. Amigo, pero esto es otra cosa. Esta vivencia existencial no podemos desgajarla de esas secuelas de la crucifixión. Jesucristo se aparece a sus apóstoles, pero Tomás, ante su duda, Jesús le dice: «Mete la mano en el costado». El crucificado y el resucitado son la misma persona, la misma, y nosotros vamos a vivir profundamente la alegría de la resurrección, pero sabiendo que estará presente en nuestra vida siempre esas secuelas, como he dicho, de la crucifixión. Y esto es importante no olvidarlo. Vamos resucitando poco a poco para que un día podamos resucitar definitivamente. Y ese resucitar poco a poco es sabiendo que tenemos esas heridas ahí que nos acompañan. Felices Pascuas a todos. Christos aneste. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Es el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano y las aguas se posaron sobre las montañas. De los manantiales sacas los ríos para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo y entre las frondas se oye su canto.
Desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. Haces brotar hierba para los ganados y forraje para los que sirven al hombre. Él saca pan de los campos. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. Bendice, alma mía, al Señor. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo: Abraham, le respondió: aquí estoy. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y divisó el sitio de lejos. Abraham dijo a los criados: quedaos aquí con el asno, yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con vosotros. Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te ha reservado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio: el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por haberte reservado a tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Lectura del libro del Éxodo. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faraón los lanzó al mar, ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es magnífica. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre jamás. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Lectura del libro de Isaías. Quien te desposa es tu hacedor. Su nombre es Señor Todopoderoso. Tu libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como una mujer abandonada y abatida te llama el Señor. Como esposa de juventud, repudiada, dice tu Dios: por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira por un instante te escondí mi rostro, pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu libertador. Me sucede como en los días de Noé, que no volverían, juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, no vacilaría mi alianza de paz, dice el Señor que te quiere.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: sedientos todos, acudid por agua, venid también los que no tenéis dinero, comprad trigo y comed, venid y comprad sin dinero y de balde, vino y leche. Inclinad vuestro oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocadlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el malhechor sus planes, que se convierta al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios que es rico en perdón, porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, y mis planes de vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra y de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, será así mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Cántico de Isaías. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Lectura del libro de Baruc. Escucha, Israel, mandatos de vida. Presta oídos y aprende prudencia. ¿Cuál es la razón, Israel, de que sigas en país enemigo, envejeciendo en tierra extranjera, de que te crean un ser contaminado, un muerto, habitante del abismo? Abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, habitarías en paz para siempre. Aprende dónde está la prudencia, dónde el valor y la inteligencia, dónde una larga vida, la luz de los ojos y la paz. ¿Quién encontró su lugar o tuvo acceso a sus tesoros? Este es nuestro Dios, y no hay quien se le pueda comparar. Rastreó el camino de la inteligencia y se lo enseñó a su hijo Jacob, se lo mostró a su amado Israel. Después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna. Los que la guarden vivirán, los que la abandonen morirán. Vuélvete, Jacob, a recibirla, camina al resplandor de su luz. No entregues a otros tu gloria, ni tu dignidad al pueblo extranjero. Dichoso nosotros, Israel, que conocemos lo que agrada al Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me vino esta palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, infundiré un espíritu nuevo. Os arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como entraba en el recinto santo, cómo avanzaba hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado, y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Salmo 117. Aleluya, aleluya, aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha vestido de blanco. Y se asustaron. Él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como Él os dijo. Hoy nos vamos a alargar un poquito más. Os pido que tengáis paciencia. Es la vigilia pascual. La Pascua litúrgica de Israel es la Pascua que celebró Jesús, desde que a la edad de 12 años, cuando seguramente celebró la Bar Misbá, Jesús fue al templo y a partir de ese momento ya era sujeto de responsabilidades ante Dios y ante la sinagoga. Pues desde la edad de 12 años sus padres lo llevaron consigo a Jerusalén para esta ceremonia y celebraría cada año la fiesta de Pascua. De ahí la importancia de conocer cómo se desarrolla la Pascua litúrgica de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran las ideas dominantes en ella? Porque esta es la Pascua que conocieron primero Jesús y luego los cristianos, y que compartieron durante cierto tiempo. Esta es la Pascua que se hizo cristiana. De ella, en gran medida, es hija la Pascua litúrgica de la Iglesia. La Pascua se celebra en las casas la noche del 14 al 15 de Nisán. Aquel año caería en sábado, según Juan, y la cena tuvo lugar ese viernes, aunque no dice cuándo. Para los sinópticos fue el 15 cuando murió Jesús, el mismo día de Pascua. Para Juan, el 15 fue sábado, el día siguiente a la muerte de Jesús. Para los sinópticos, sin embargo, el 14 de Nisán, víspera de Pascua, es además seguramente un jueves. Por eso hay una pequeña variación cronológica. No obstante, lo más importante es que en ambos casos la muerte de Jesús está unida cronológicamente a la celebración de la Pascua judía. Y esto es lo importante. Todo lo anterior es más bien un aspecto técnico. Afortunadamente estamos informados, como decía antes,
con bastante detalle sobre la Pascua judía, ya que el judaísmo, después de la destrucción del templo de Jerusalén, en el 70 después de Jesucristo, se preocupó de poner por escrito la legislación propia y la liturgia pascual en el tratado, concretamente Pesajim, Pesaj, la Pascua, de la Misná, uno de los escritos de ese judaísmo, y en otras varias fuentes que contienen lo que llamaríamos el rito de la Haggadá pascual, es decir, de qué manera se realizaba esa cena pascual, lo que llamamos el Seder pascual, es decir, el rito de la cena de Pascua. Estas fuentes nos ofrecen un cuadro y una documentación que reflejan cómo se celebraba la Pascua judía en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Precisamente el Targum del texto del Éxodo, el Éxodo capítulo 12, que nos comenta la liberación de Egipto, comenzó durante la noche precisamente de la Pascua. Cuando se llega al versículo 42 se lee este pasaje maravilloso. Dice: noche de guardia fue esta para Yahvé, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de Yahvé, para todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Un especialista español, misionero del Sagrado Corazón, Alejandro Díaz Macho, descubrió en el año 1966 en la Biblioteca Vaticana el Targum palestino llamado Neófiti I. Si hago esta pequeña excursión científica es porque este versículo no aparece, sino que es reemplazado por este desarrollo que vamos a comentar, las famosas 4 noches de la salvación. ¿Y qué es el Targum? El Targum era la traducción del hebreo al arameo para uso litúrgico con comentarios. Sería un poco como las homilías que hacían los rabinos en la época de Jesús. De ahí la importancia de este Targum, porque nos habla de cómo los rabinos contemplaban esa noche. Es estupendo, desde luego, este descubrimiento. Y lo que celebraría Jesús estaría en la línea de lo que vamos a comentar ahora. Noche de guardia, por lo tanto, y predestinada para la redención en el nombre de Yahvé, en el tiempo de la salida del país de Egipto, de los hijos de Israel liberados. Y dice: solo 4 noches son las que están escritas en el libro de las memorias. Y ahora ya viene el texto del Targum que reemplaza ese versículo por estos 4 comentarios. Nos dice: la primera noche, cuando se apareció Yahvé sobre el mundo para crearlo. El mundo era confusión y caos, y la oscuridad estaba extendida sobre la superficie del abismo, y el verbo de Yahvé era la luz y lucía. Y la llamó noche primera. Por eso, en la noche pascual, uno de los textos que se nos propone es el texto del Génesis correspondiente a la narración de la creación y del hombre, que nosotros hemos sustituido por el Salmo 103, que nos narra también la creación. Ahí aparece que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. La segunda noche, cuando Yahvé se apareció a Abraham, centenario, y a Sara su mujer nonagenaria, para cumplir lo que dice la Escritura. Por ventura Abraham de 100 años engendrará, y su mujer Sara de 90 años parirá, continúa el Targum. Isaac tenía 37 años cuando fue ofrecido sobre el altar. Los cielos descendieron y bajaron, e Isaac vio sus perfecciones, y quedaron nublados sus ojos por sus perfecciones, y lo llamó segunda noche. De ahí que la Iglesia nos proponga una vez más el relato de Abraham e Isaac en esta noche santa, que culmina con la bendición y el compromiso de la alianza de Yahvé con su pueblo por medio de Abraham. La tercera noche, cuando Yahvé se apareció a los egipcios. A medianoche su mano daba muerte a los primogénitos de los egipcios, y su diestra daba protección a los primogénitos de Israel, para cumplir lo que dice la Escritura: mi hijo primogénito es Israel. Y la llamó tercera noche, dice el Targum. Es la noche de la Pascua hebrea. Una vez más, el relato catequético y pedagógico de la salida de Egipto, para mostrar al pueblo de Israel
la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios. La cuarta noche, cuando llegue el mundo a su fin para ser redimido, los yugos de hierro serán quebrados y la generación malvada será aniquilada. Y Moisés subirá de en medio del desierto, y el rey Mesías de lo alto. Uno caminará a la cabeza del ganado, y el otro caminará a la cabeza del ganado, y su verbo caminará entre los dos, y yo y ellos caminaremos juntos. Esta es la noche de la Pascua para el nombre de Yahvé, noche reservada y fijada para la redención de todas las generaciones de Israel. Esta cuarta noche, la tradición cristiana la identifica con la de la resurrección de Cristo, que es nuestra Pascua, la que celebramos nosotros. Por eso, en el contexto de la Pascua judía, como Jesús, nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. Luego hemos leído otros textos que no me quiero detener, de Isaías, del profeta Baruch, del profeta Ezequiel, y finalmente, en el Nuevo Testamento, San Pablo en la carta a los Romanos nos recuerda esta gran afirmación. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Esta es la gran promesa que en los primeros tiempos cristianos San Pablo en su carta nos dice y nos lo afirma. Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte, nosotros resucitaremos y venceremos también a la muerte. Christos aneste. El sobrio relato del evangelista Marcos nos presenta a las mujeres ansiosas de que pasara el Shabbat, el sábado, para terminar el embalsamamiento del cuerpo de Jesús, según la costumbre judía, que habían interrumpido ya que había llegado el Shabbat y tenían que terminar todas las faenas. Acaba con estas palabras del joven sentado a la derecha vestido de blanco, mensajero de lo alto. No os asustéis, les dice a las mujeres. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Ahora id a decir a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Volvemos una vez más, releídas las lecturas, y cerramos, diríamos, con el tema principal. Son muchos los elementos de continuidad entre la Pascua judía que hemos visto y la Pascua cristiana, empezando por un lenguaje que tiene mucho en común en ambas celebraciones. Pero al acentuar los paralelismos y las analogías, no debe alejarnos de percibir la novedad de la Pascua judía, de la Eucaristía, como conmemoración de la donación del cuerpo y de la sangre de Cristo y de su resurrección. Los sinópticos, al hacer coincidir la cena de Jesús con la cena pascual, parece que quieren acentuar que la Eucaristía cristiana es la nueva cena pascual. Y de la misma forma, al situar la muerte de Cristo en el mismo día de la Pascua judía, como hemos visto anteriormente, el 15 de Nisán, quieren ver todo el misterio de Cristo a la luz de la Pascua. Es la gran luz que ilumina el misterio de la resurrección. El Evangelio de Juan, por su parte, presenta a Jesús como el nuevo Cordero Pascual inmolado, ya que hace coincidir su muerte con la hora en que eran sacrificados los corderos pascuales en el templo de Jerusalén. Interesante, entre paréntesis, la Pascua samaritana, a la que yo he tenido ocasión de asistir un par de veces en la cima del monte Garizim, en Nablus. Los samaritanos todavía celebran esa Pascua con el rito ganadero, no con el rito de la Pascua de los ácimos que se juntó posteriormente en el siglo VII, y sacrifican los corderos. Muy interesante la experiencia. Pues bien, San Juan hace coincidir justamente
ese Cordero Pascual que se inmolaba todavía en su época, en la época de Jesús, en el templo de Jerusalén. Son dos catequesis diferentes, pero complementarias sobre la nueva Pascua, inaugurada por la muerte y resurrección del Señor. Tanto en el relato del Éxodo como en el de la Última Cena tienen muchos elementos en común, en el trasfondo de una cena. En ambas narraciones se subraya la liberación como obra de Dios, la alianza entre Dios y su pueblo, en el caso de la Pascua cristiana, la nueva alianza con el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, y por extensión con toda la humanidad. El Cordero Pascual, Jesucristo en la Pascua cristiana, el sacrificio, el mismo Jesús en la segunda Pascua. La celebración de ambas Pascuas está fundamentada en un hecho histórico fundamental decisivo. En el caso de Israel es la liberación de la esclavitud de Egipto y la toma de conciencia de ser el pueblo elegido por Dios. En la Pascua cristiana es la muerte y resurrección de Jesucristo, hecho que inaugura la liberación integral y definitiva de todo hombre y de toda mujer, y la toma de conciencia de que todos estamos llamados a formar parte del nuevo pueblo de Dios, a participar de la salvación que nos trae Jesús. En ambos casos, la celebración está unida a una reunión comunitaria donde se celebra la palabra, se recitan bendiciones, se come y se bebe, junto con otros elementos. Y también en las dos celebraciones hay una mirada hacia el futuro, con la conciencia de que en dicho momento se está actualizando el hecho salvífico que se recuerda. La Pascua cristiana, aunque se celebra como nosotros en esta vigilia pascual una vez al año, propiamente se actualiza en cada Eucaristía, fundamentalmente en la Eucaristía dominical. Y este ya es un elemento de discontinuidad con la Pascua judía, cuya celebración es anual la noche del 14 al 15 de Nisan. La muerte y la resurrección de Jesucristo marcan, por lo tanto, una discontinuidad fundamental con la Pascua judía, aunque tengamos en cuenta todas las analogías. El pueblo de Dios ya no es un solo pueblo, sino toda la humanidad. La liberación también, por lo tanto, es una liberación de todos los hombres y de todas las mujeres, a través de la donación de Jesús, hecha realidad en su muerte y culminada con su resurrección. Y la mirada escatológica hacia el final de los tiempos tiene una doble vertiente. Los valores del reino, la liberación inaugurada por Jesús, es una realidad que ya está presente y en la que estamos comprometidos, todos los que nos consideramos discípulos de Jesús, aunque conscientes que su plenitud todavía no está conseguida, ni se conseguirá totalmente en esta vida. Es el ya, pero todavía no, de nuestra dinámica cristiana, lo que no ha de menguar la responsabilidad de cada uno que tiene que hacer posible por hacer que la resurrección esté presente cada día en su vida y en su historia. Felices Pascuas a todos, un gran abrazo y Christos aneste. ¿Qué es la Pascua? Aparte de ser una antigua fiesta de primavera, ¿qué es para nosotros la Pascua? Para nosotros es el día en que el Señor ha cumplido las promesas. En las 9 lecturas, con sus correspondientes salmos, se narra la historia de salvación que ha hecho el Señor con nosotros. Cada historia la hemos vivido. La creación, la aceptación de la fe de Abraham, la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, las tentaciones de los que nos ha rescatado el Señor. En las 1000 palabras de los profetas anunciando el perdón y llamándonos a la vida con ternura y misericordia. Él no nos pide nada y nos ofrece la vida. Venid a mí, viviréis. Mis planes no son vuestros planes. Con Baruch nos pregunta, ¿cuál es la razón de que sigáis en el país enemigo? Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará, nos dice Ezequiel. Arrancaré de vuestros corazones el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y yo seré vuestro Dios. Nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, dice Pablo. Aleluya, Cristo ha resucitado.